te preocupes. Gracias. Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sesión del 5 de septiembre de 2023. Estamos sumamente complacidos por esta sesión que vamos a tener, muy esperada también, ya que el tema que nos ocupa pues es de gran trascendencia, relevancia y de gran interés por la comunidad de enfermería. Vamos a hablar de las actualizaciones que han habido en las acciones esenciales para la seguridad del paciente. Como ustedes saben o han escuchado, que este tema de las acciones esenciales para la seguridad del paciente han tenido algunas modificaciones. El día de hoy, nuestra conferencista nos va a detallar cuáles fueron las razones que motivaron este cambio, cuál va a ser el beneficio o el impacto para el paciente y para las instituciones de salud y exactamente en qué consisten estas modificaciones. Nosotros sabemos que las acciones esenciales para la seguridad del paciente son 8 y que debemos de aplicarlas en todas las instituciones de salud. ¿Y quiénes estamos obligados a aplicarlas? Pues todos quienes laboramos en una institución educativa. Esto ha sido planteado desde el marco legislativo y todos quienes atendemos a los usuarios o de alguna manera participamos en su cuidado, pues estamos obligados a tener que aplicarlas, ya que esto significa identificación y prevención de riesgos y evitar daños adicionales a lo que ellos ya tienen como parte de su situación del proceso salud-enfermedad. Entonces, sabemos que las acciones esenciales surgen justamente como una estrategia para evitar que se compliquen los pacientes, para evitar errores adicionales o para evitar que sufran daños graves o que la estadía intrahospitalaria se prolongue. Sabemos que tenemos acciones esenciales para pacientes hospitalizados y ambulatorios. Entonces, el día de hoy nuestra ponente nos va a dar un marco detallado. Pero ya para entrar en tema, me gustaría presentarla y aunque muchos de quienes estamos aquí la conocemos ampliamente, ya que es y ha sido una colega muy querida y la conocemos y hemos tenido la gran oportunidad de trabajar con ella, pues bueno, para quienes no la conocen, voy a presentarles a la maestra Elvira Adriana López Jacinto y voy a permitirme leer su semblanza curricular, no sin antes darle la bienvenida a todos ustedes como audiencia, afiliados, a quienes nos siguen martes con martes y a toda la comunidad en general, sean todos bienvenidos. La maestra Elvira Adriana López Jacinto es licenciada en enfermería por la Universidad Autónoma del Estado de México. Es maestra en salud pública con área de concentración en epidemiología por el Instituto Nacional de Salud Pública. Como parte de su experiencia laboral, que es vasta, mencionaré que ella estuvo por 10 años en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán con diferentes cargos. Ella fue enfermera operativa, en donde adquirió gran parte de su experiencia clínica. Fue también coordinadora de enseñanza y jefe de servicio. Pero no solo eso, ella ha trabajado en el Hospital Regional de Alta Especialidad como responsable de la Unidad de Gestión de Calidad y Seguridad del Paciente durante aproximadamente 10 años. Ella también ha fungido como gerente de calidad en clínicas especializadas en la mujer reina madre. Actualmente se encuentra laborando en el Instituto Nacional de Pediatría como responsable de seguridad del paciente. Uno de sus grandes pasatiempos y que forman parte de su desarrollo personal es estar con su familia, pasear, y ella también es terapeuta neutral. Sin duda, maestra, una formación completamente integral que te permite ser siempre tan alegre, tan compartida y que a pesar de la distancia física hemos estado muy cerca de ti y que siempre colaboras con nosotros, compartiéndonos tu experiencia, tu visión
Y bueno, hoy un tema tan importante y tan esperado por todos nosotros, ya que algunos todavía tenemos dudas de, bueno, ¿qué fue lo que cambió? ¿Por qué cambiaron? ¿Y van a seguir cambiando o qué va a pasar? Entonces, te doy la palabra, te agradezco que estés con nosotros y estoy aquí al pendiente de ti. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Angie, maestro Silvino, muchas gracias, grandes amigos y compañeros de formación, muchas gracias. Bueno, pues empezaré hablando un poco del marco, de las modificaciones que hay actualmente en todos los temas de calidad y seguridad del paciente. Y bueno, pues si bien ustedes saben, anteriormente estábamos teniendo dos procesos de evaluación. Uno era el proceso de acreditación, que era eh, llevado a cabo por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, en donde se evaluaban intervenciones específicas y las instituciones se evaluaban con base en esas patologías que se iban a acreditar, ¿no? Es decir, si íbamos a acreditar temas oncológicos, pues iban a revisar todos los servicios que tenían que ver con la atención al paciente oncológico. Esa era una de las características en los procesos de acreditación y estaban muy centrados a todo el tema de infraestructura, equipamiento, recurso humano como base fundamental y eran estándares mínimos indispensables a cumplir para tener una acreditación. En algún momento estuvo ligado a un financiamiento, es decir, acreditábamos para que nos pagara el Seguro Popular esas patologías atendidas en las instituciones. Ese fue como uno de los objetivos de poder tener estas evaluaciones y era cómo teníamos recursos en nuestras organizaciones. El proceso de certificación, sin en cambio, era una evaluación por procesos integrales. La certificación lo que hacía era evaluar a toda la organización para emitir una certificación en temas sobre todo de procesos. Sí evalúa infraestructura, sí evalúa recurso humano, pero evalúa mucho el tema de procesos. Y es así como hoy surgen lo que son, y bueno, pues aquí haciendo una remembranza de las acciones esenciales, vemos que no es un tema nuevo, es un tema que viene ya de muchos años atrás, desde el 2005, la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente, 2008, donde sale en los establecimientos la CONAMED como arbitraje médico y surge para justamente asegurar pues esta parte de calidad y seguridad en la atención de nuestros pacientes, ¿no? ¿Qué pasa en el 2017? Bueno, pues se hace la adopción de la Alianza Mundial por la Seguridad del Paciente por el Consejo de Salubridad General, perdón, y en el 2017, no me voy a detener punto por punto, pero quería que vieran que no es un tema que sea nuevo, tiene muchos años que se ha estado trabajando en metas internacionales, hoy acciones esenciales, y es donde en 2011 se hace una adopción a las primeras acciones esenciales de seguridad del paciente. En el 2017 sale la primera publicación en donde en el diario oficial se hace de observancia obligatoria para todos los que laboramos en el sistema de salud. En el 2023 viene una actualización, que es de la que voy a hablar en este momento, y básicamente hay puntualizaciones muy específicas y viene el tema de se conjuntan y ya desde 2017 las acciones con las metas y empieza un tema de confusión si son metas, si son acciones, ¿no? En realidad siguen siendo las metas internacionales, siempre serán las metas internacionales, como el nombre lo indica, son internacionales y las acciones esenciales son de adopción en nuestro país, haciéndose una tropicalización, diríamos, de lo que es necesario en nuestras organizaciones mexicanas y se adicionan nuevos elementos que tienen que ver con la seguridad del paciente, ¿no? Este es un pequeño mapa de cómo ha ido evolucionando todos los logros en la calidad de la atención médica en el Sistema Nacional de Salud y bueno, pues hemos llegado hoy a tener en el 2023 un modelo unificado que es el MUEC, ya a lo mejor ya muy escuchado por ustedes, y en el MUEC son el modelo único de evaluación de la calidad, y en este modelo, ¿qué hace? Pues hay una fusión específicamente
de lo que era la acreditación con lo que hoy en día es la certificación. Entonces, se une todo lo que era el proceso de acreditación y bueno, y ese es motivo de otra charla, ¿no? Ya hablar más acerca del modelo, pero a grandes rasgos es el panorama y se unifican. Entonces, hoy en día, la única instancia que va a evaluarnos en temas de calidad y seguridad del paciente es el Consejo de Salubridad General quien queda con esa atribución. ¿Y qué fue lo que se hizo? Pues se adoptaron todo el modelo de acreditación como parte básica para llegar al proceso de certificación de instituciones. Hoy en día sabemos que va por etapas, que tiene etapas, son 5 etapas, y cada una nos va subiendo de nivel de madurez en nuestras organizaciones. La base principal, y bueno, pues les comento a grandes rasgos, está la estructura blanda, la estructura dura, la estructura crítica. ¿Y qué tenemos en la estructura crítica? Pues procesos que son obligatorios. Y luego viene una parte que son los estándares que anteriormente conocíamos, los estándares del Consejo, ¿no? Donde viene todavía acciones, bueno, metas internacionales, acciones esenciales, y viene cada uno de los estándares QPS, MMU, bueno, los estándares críticos, PCI, FMS, etcétera, ¿no? Y en esta etapa, todas las acciones esenciales se consideran como base en este proceso de certificación de las organizaciones y está en la etapa 2-3 de nuestro modelo para certificarnos. Ajá. Entonces, las metas internacionales de seguridad del paciente definen acciones específicas que previenen los riesgos y por lo tanto la probabilidad de que ocurran eventos adversos. Y bueno, las acciones esenciales están vinculadas a las metas internacionales. Su aplicación y evaluación debe ser integral en cada uno de los establecimientos. Y bueno, pues las acciones esenciales, a mí me gusta mucho mencionar que no son otra cosa más que barreras de seguridad que mitigan las consecuencias de los actos inseguros. Y como bien lo ven acá, las metas internacionales son 6, que es identificación correcta del paciente, comunicación efectiva, seguridad en los procesos de medicación, seguridad en los procedimientos, reducción del riesgo de infecciones asociadas a la atención, reducción de riesgo del paciente por causas de caída, y 7 y 8, que ya es lo que conforma también las acciones esenciales, es la prevención, notificación, registro y análisis de cuasifallas, eventos adversos y centinelas. El 8 es la medición de la cultura de seguridad para la mejora de la calidad en la atención. Aquí quisiera hacer una acotación. Los cambios en realidad no son tan extensos de la última versión. Sin embargo, sí hay puntualidades muy específicas en donde nos marca ya, anteriormente nos daba la libertad de lo que el establecimiento eligiera y hoy sí nos pone ya sugerencias específicas, ¿no? En donde nos dice que el identificador en la acción esencial número 1, pues tiene que ser nombre completo y fecha de nacimiento. Ajá. Sugerencia empezando por día, mes y año. Y aquí viene de la acción esencial 1A hasta la 1F, en donde nos dice que la identificación general del paciente, la B, estandarización del paciente en áreas de hospitalización, identificación del paciente previo a los momentos críticos de la atención, identificación de soluciones intravenosas y dispositivos utilizados en el paciente, y aquí es donde nos da mucho más detalle en esta versión. Identificación en estudios de imagenología, físicos o digitales, laboratorio clínico y patología, identificación de piezas anatómicas y de cadáveres. Ajá. Entonces, como aquí lo vemos, aquí lo que sugiere el personal de salud tiene que identificar al paciente desde el momento en que solicita la atención. Es nombre completo, fecha de nacimiento, día, mes y año. En las acciones, cada establecimiento contará con procedimientos para pacientes que sean desconocidos.
Ajá, entonces aquí también, desde la versión anterior, nos hablaba de cómo identificar a un paciente desconocido y nos dice que debe ser por género, edad aparente, alguna seña particular, fecha y hora de ingreso, algún dato sobre su forma de ingreso. Es decir, aquí, ejemplo, a lo mejor es un paciente, mujer, edad aparente, 35 años, una seña particular, un lunar, una cicatriz, fecha y hora en que ingresó y algún dato sobre su ingreso, es decir, ambulancia de la Cruz Roja, ajá, una patrulla, ¿no? Todos esos datos nos sirven para identificar a un paciente desconocido. Todos los documentos deben tener estos identificadores y aquí es importante que el personal que registre los identificadores confirme con el paciente cuando se trate de un menor de edad, verificar los datos con algún familiar, cuidador o acompañante. Ajá. Nos sugiere que estandarizar la tarjeta de la cabecera y aquí nos dice en qué servicios vamos a tener cabecera, en qué servicios podemos tener brazalete o pulsera y qué datos debe contener estos identificadores. Ajá. Nombre completo, fecha de nacimiento, grupo sanguíneo, factor RH, alergias, edad, registro de transmisión, registro de caídas y este formato nos dice que debe ser dinámico. Ajá. Todo esto ya está muy descrito en la acción esencial y nos hace énfasis en no incluir el padecimiento, la disciplina, el número de cama, horario de atención, especialidad, nombre del médico tratante, habitación del servicio o diagnóstico. Ajá, aquí nos explica en qué momentos se deben hacer la identificación previo a qué procedimientos, cosa que eso también ya lo teníamos en las acciones anteriores, pero sí hay mayor especificidad en qué son los datos que debe contener. La identificación de soluciones intravenosas y dispositivos utilizados en el paciente debe contener nombre completo, fecha de nacimiento, solución de componentes, duración de la solución, fecha y hora de instalación, término, nombre de quien instaló. Ajá, y aquí también hace énfasis que al colocar la sonda y catéteres se debe membretar con los datos de identificación del dispositivo, calibre, fecha y hora de instalación. En el caso de soluciones intravenosas, nos debe existir un registro en el expediente clínico que indique quién preparó, administró o instaló ese acceso. Ajá. En las solicitudes de estudio es muy específico qué debe contener las placas o los estudios para cada paciente y para cada estudio. Identificación de las piezas patológicas, que debe estar el nombre completo, la fecha de nacimiento, día, mes y año. Y es indispensable la identificación de piezas anatómicas y de cadáver. Ajá. Esto es, como pueden ver, y bueno, obviamente el documento es mucho más extenso y aquí un abstract, lo más relevante, pero sí viene detallado y de hecho en el documento de las acciones sí hace referencia que es derivado de todas las observaciones en los procesos de evaluación que se tuvieron a lo largo de estos años. En la acción esencial número 2, que es comunicación efectiva, aquí no olvidemos que la acción esencial número 2, desde la versión anterior, tiene dos rubros. La primera es la comunicación, las indicaciones dadas de manera verbal y o telefónicas. ¿Qué hacemos con eso? Es el primer objetivo. Y el segundo objetivo es el de reducir los errores durante el traspaso de pacientes. En la versión anterior estaba más extenso, escuchar, escribir, leer, confirmar. Esta es la versión de las metas internacionales, en donde se queda a 4 elementos, que es escuchar, escribir, leer, confirmar. En la anterior teníamos 6 elementos, pero esta es una de las otra vez actualizaciones que se hicieron. Ajá. La acción esencial número 2 tiene el componente de la A a la G, y nos hace referencia a mejorar la comunicación con el equipo de salud, emisión y recepción de las indicaciones verbales y o telefónicas relacionadas con la atención a los pacientes, resultado de laboratorios o gabinete, el proceso escuchar, escribir, leer, confirmar, la emisión y recepción de las órdenes verbales y o telefónicas en los servicios de urgencia y servicios críticos, que queda acotado a 3 pasos,
que es escuchar, repito y confirmo, la comunicación durante la transferencia de pacientes, y aquí lo que nos refiere es que ocupemos una herramienta. Como ejemplo nos da la herramienta SAER o SBAR por sus siglas en inglés, pero nos dice que podemos ocupar alguna otra herramienta validada. Ajá, entonces, en la acción esencial número 2A nos dice que debemos escuchar, escribir, leer, confirmar ante una indicación clínica verbal o telefónica o resultados de alarma de los laboratorios, gabinete o telefónicas. Aquí es bien importante hoy en día, sabemos que esto sucede y cuando vamos a algún establecimiento y decimos, bueno, ¿cuál es tu formato? ¿Cómo? No, es que aquí no damos indicaciones verbales. Eso es muy difícil creerlo porque de alguna manera existen, ¿no? Entonces aquí que nos pide que tengamos un mecanismo y hablaba de una bitácora, actualmente dice que puede ser incluso en el expediente del paciente directo, ¿no? Pero ¿cómo podemos llevar esa secuencia o ese seguimiento? Pues sí se recomienda a través de bitácoras, ¿no? Que es un poco más fácil y no olvidar que se debe quedar plasmado en el expediente. La 2B, emisión y recepción de indicaciones verbales y o telefónicas de laboratorio o gabinete, y aquí nos dice qué indicadores del paciente debemos tomar en cuenta, que sigue siendo con base en la acción esencial número 1. Proceso de, bueno, aquí no me voy a detener, aquí viene paso por paso qué debemos hacer, y en los casos de urgencia y servicios críticos, solamente se va a hacer escucho, repito y confirmo. Nos sugiere que el personal debe utilizar herramientas de comunicación validadas y pone como ejemplo SAER. Anteriormente sí nos hacía referencia que era una herramienta que debíamos utilizar, sin embargo, hay diferentes instituciones que tienen otras herramientas y que son lo que nos dice que deben ser validadas. Como ustedes saben, este es en el traspaso, entrega o recepción de un paciente y nos habla de la situación, que son los datos de identificación del paciente, servicio en donde se encuentra o está hospitalizado, describir brevemente el problema del paciente, su condición actual, aspectos clínicos relevantes, incluyendo signos vitales. Antecedentes, motivos, fecha de ingreso, los datos que creamos relevantes. Evaluación, el personal de salud tiene que comunicar cómo considera el problema y al cual puede ser la causa subyacente de la condición del paciente. Y aquí se recomienda tomar en cuenta, en caso necesario, el estado de la conciencia, la evolución, el riesgo de caída, úlceras por presión, dolor, etcétera. Y las recomendaciones que vamos a hacer para el enlace de ese paciente y el traspaso. Se ha observado que un riesgo importante en la seguridad del paciente está en los enlaces de turno y en los traspasos de los pacientes de un servicio a otro. Ajá. Aquí en la prescripción médica y anotaciones en los documentos nos dice que todos los documentos deben tener letra legible, colocar en espacio entre el nombre completo del medicamento, la sustancia activa, dosis y unidad. Y aquí es bien importante hacer una lectura de todas las acciones porque en algún momento va ligadas. De hecho, la acción esencial número 2 nos hace referencia a las que no podemos abreviar y que no podemos abreviar de plano en las indicaciones. Ahorita lo vamos a comentar. Y aquí nos dice especialmente aquellos que terminan en OL y la dosis no podemos poner, se debe escribir un 0 después del punto decimal si es un número entero. Para evitar errores en las indicaciones médicas. Y aquí nos dice claramente colocar un espacio entre el nombre completo del medicamento, que es la sustancia activa, dosis y unidades de dosificación. Ajá. Si la dosis es menor a un número entero, se debe escribir 0 antes del punto decimal. Ajá. Separar los millares por comas. No abreviar unidad, miligramos, día, una vez al día, por razón necesaria, unidades, unidades internacionales, intranasal, subcutáneo, intravenoso, intramuscular, más, durante y por. La acción esencial número 2 hoy nos marca todo esto que no debemos hacer. Y acuérdense, estamos hablando de la acción esencial 2, pero tiene que ver con medicamentos. Entonces, en la acción esencial 3, yo debo tomar en cuenta todo esto para emitir de manera adecuada mis políticas.
En la acción esencial número 2E se debe hacer notificación de valores críticos del laboratorio de patología y gabinete a partir de escuchar, escribir, leer y confirmar. Nos hace referencia a qué datos debe incluir un paciente cuando va a ser referido, referencia y contrarreferencia, cuando el paciente va a ser egresado de las unidades, qué es lo que debe contener nuestro egreso del paciente. Y aquí nos da mucho mayor detalle de qué debe contener. Acción esencial 3, esta es una acción esencial de las más complejas porque en estas acciones actuales nos habla de todo el proceso de medicación. Y se enlaza con el estándar crítico que es MMU y ahí es donde tenemos que ir haciendo trabajo en conjunto y no manejarlo de manera aislada, porque eso también ocurre. En muchos establecimientos tenemos el manual de acciones esenciales de enfermería, ¿no? Y entonces cuando vamos a calidad tienen el manual de acciones y a veces no tienen relación lo que escribió el manual de enfermería con el de calidad y entonces ahí estamos demostrando que no hay una estandarización y una homologación de las acciones. En la acción esencial número 3, que se refiere a el almacenamiento, prescripción, transcripción, dispensación, preparación y administración de medicamentos, todo el proceso que sea de manera segura nos lleva de la 3A hasta la 3L. Y aquí lo que podemos ver es desde la adquisición de los electrolitos concentrados, que ya debe ser bajo la norma de la colimetría, el almacenamiento de estos medicamentos de alto riesgo, prescripción, medicamentos LASA, que son los que se escriben nombres parecidos, y los medicamentos de alto riesgo. Los medicamentos LASA son con aspecto o nombre parecido, y aquí también viene el tema de la transcripción, la dispensación, la recepción de los medicamentos, la preparación, la administración, la doble verificación para anestésicos y medicamentos de alto riesgo, notificación inmediata de los eventos centinela, eventos adversos y cuasi fallas relacionados con la medicación, y aquí es donde se enlaza con nuestro comité de farmacovigilancia. El control de todos los medicamentos, equipos, dispositivos e insumos. Acuérdense, la meta internacional número 3 hoy se llama seguridad en el proceso de medicación. Anteriormente era la seguridad en los medicamentos de alto riesgo, pero entonces hoy en día la acción esencial número 3 nos lleva a todo el proceso de medicación. Entonces, aquí la adquisición de los electrolitos concentrados de acuerdo a la norma 072, en donde ya nos marca qué colores desde la etiqueta debe tener cada medicamento o electrolito. Ojo, esto ya es de origen. Anteriormente en muchos establecimientos le ponían todavía un botón o algo y terminaban nuestros electrolitos llenos de pecas porque si era de alto riesgo, porque si era LASA y porque si además tenía que tener un color, ¿no? Hoy lo que nos dicen y nos sugieren es que dejemos de poner tantas etiquetas que al final va a terminar confundiendo a el personal, ¿no? Entonces aquí esto ya es de origen. Desde la industria ya debe venir así y debemos verificar que se compren así. El almacenamiento de medicamentos nos habla del control de lotes y fechas de caducidades, almacenarlos en lugar seguro y en las condiciones ambientales que los laboratorios farmacéuticos nos indiquen, identificar las áreas críticas para el resguardo de estos medicamentos de alto riesgo, colocar una alerta visual de color rojo, ya lo marca así, en los medicamentos de alto riesgo, los que sean de alto riesgo, que nos dice que son heparinas, insulinas, citostáticos, insulinas, heparinas, citostáticos, radiofármacos, son mínimo los que debemos tener como de alto riesgo. Sin embargo, el establecimiento puede elegir otros que les haya causado algún problema como alto riesgo. El color azul debe ser para los medicamentos LASA. Ahorita vamos a hablar más de eso. En el caso de las etiquetas de caducidad u otra semaforización, no se debe utilizar el color rojo. Porque acuérdense que también en los carros de paro o en algún lado ocupábamos
semaforización para caducidades. Hoy en día nos sugiere que ya no lo hagamos porque estamos llenando de colores nuestros medicamentos y termina siendo algo que tampoco es tan funcional. Todo medicamento anestesio que se utilice en la atención de los pacientes se debe estar consignado en todos los registros. Esto nos refiere a todos los medicamentos de alto riesgo. Acuérdense que muchos de los anestésicos son justamente medicamentos controlados y que tienen una normatividad específica. Aquí nos dice anotar la prescripción médica en el expediente o recetas, letra clara, legible, sin enmendaduras ni tachaduras, cosa que ya se estaba registrado. ¿Qué debe contener la receta? Debe ser completa, no tener correcciones, no utilizar abreviaturas, cosa que nos ha costado muchísimo y nos va a seguir costando. Las solicitudes de NPT deben contener todo esto que nos marca y es muy específico todo lo que debe contener. Y aquí en el tema de los medicamentos con aspecto o nombre parecido LASA y medicamentos de alto riesgo, aquí lo que nos dice que debe tener, se colocan alertas visuales, ya dijimos, azul, para el momento de prescribirlos y o transcribirlos. También debemos tener controles. ¿Cuáles son esos controles? El medicamento de alto riesgo se debe utilizar letras mayúsculas. Los medicamentos LASA deben estar subrayados. Ejemplo, digoxina, dorixina. Anteriormente, en las anteriores acciones, nos hablaba de poner altas y bajas. Hoy nos dice que deben estar subrayados. Los medicamentos de alto riesgo y LASA deben utilizarse ambas barreras, es decir, si es un medicamento como la enoxaparina, debe ser en mayúscula porque es de alto riesgo y debe estar subrayado porque es un medicamento LASA. En el tema de transcripción, sin modificar la prescripción original, eso también ya se estaba trabajando, y se debe tener en letra clara, legible, sin tachaduras ni enmendaduras. Debe haber una dispensación y aquí es importante, nos dice que las farmacias deben trabajar con primeras entradas, primeras salidas. Debe estar la fecha de caducidad, lote, así como está registrado en el control de inventarios. Todos los medicamentos que se utilicen para la atención del paciente. Recepción de medicamentos, el personal de enfermería verificará que los medicamentos correspondan a lo prescrito y los medicamentos tienen que rotularse con los 2 datos de identificación del paciente, nombre completo y fecha de nacimiento, es como debe estar estos medicamentos. En el tema de preparación, bueno, pues aquí nos dice que debemos tener bien identificado quién es el personal autorizado para la preparación de medicamentos y productos biológicos. Debe ser en un entorno higiénico y seguro. La preparación de medicamentos que se requiere de un ambiente estéril. Debe ocuparse equipo de protección personal y técnicas asépticas adecuadas. El personal debe mostrar capacitación en técnicas asépticas, en medicamentos anestésicos, opioides, intratecales, epidurales. Se debe utilizar de las dosis más pequeñas. Recordemos lo que pasó en Durango, que fue muy lamentable y fue justamente por el uso de multidosis. La apertura de un frasco nuevo durante la preparación, el desecho del sobrante remanente al término de la preparación se debe desechar para no perder la esterilidad. Nos habla de que debemos utilizar la preparación segura de medicamentos y debe incluir por lo menos los siguientes correctos, que son 6 como mínimo: paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta, horario correcto. ¿Qué debe contener esta identificación de paciente? De soluciones o medicamentos, lo que ya hemos estado trabajando. Datos de identificación del paciente, nombre completo, fecha de nacimiento, nombre del medicamento, dosis, concentración, vía, dilución, fecha y hora de preparación y la caducidad si corresponde, si son medicamentos preparados. Se puede omitir el etiquetado si es un único medicamento y se administra inmediatamente después de prepararlo para un solo paciente, por ejemplo, en casos de RCP. En la administración de medicamentos nos habla acerca de igual que debe ser personal autorizado para la administración de medicamentos. Y aquí algo muy importante es
definir bien en nuestro establecimiento a quiénes les vamos a dar esas atribuciones. Si tenemos pacientes, si ellos están o no dentro de nuestra organización, son personal autorizado para la administración de medicamentos y demostrar que tienen capacitación para eso, ¿de acuerdo? Verificar al menos los correctos como paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta, velocidad de infusión, horario correcto, caducidad y registro correcto de los medicamentos. Ajá. Inmediatamente después de su administración se debe colocar en los registros de enfermería el nombre del fármaco, fecha y lo que ya comentamos acá. Los medicamentos que por indicación médica se suspenda su administración se tiene que documentar y ser devueltos a farmacia y debe documentarse en el expediente. Ajá. Tienen que ser entregados a la farmacia o según el protocolo de cada organización de acuerdo a la farmacopea. Nos habla de la doble verificación. En la doble verificación, acuérdense, aquí lo que tenemos que hacer pues es verificar en qué casos voy a hacer una doble verificación, que sobre todo son en los medicamentos de alto riesgo y aquí incluye el manejo de hemoderivados. Se debe hacer por 2 personas competentes. La doble verificación no es que yo verifico 2 veces el medicamento. Debe haber otra persona que puede ser mi homólogo, puede ser mi supervisora, puede ser un médico, en donde nos diga que efectivamente es el paciente correcto, el medicamento correcto, la dosis correcta para poder ser administrado. Ajá. Y también nos dice que debemos notificar inmediatamente eventos centinelas, adversos y cuasi fallas relacionado con la medicación, y aquí se debe dar prioridad primero a la estabilización del paciente y después se debe hacer en los casos de evento centinela, nos dice que debemos hacer el análisis causa raíz. Y bueno, esto se enlaza, ya lo había comentado, con nuestro comité de farmacovigilancia. El control de todos los medicamentos, equipos, dispositivos e insumos, aquí nos dice todo lo que debemos contener para el control adecuado de nuestros medicamentos, el protocolo de control de todos los medicamentos, el protocolo para inactivación y o destino final de los medicamentos que no son utilizados, ¿qué hacemos? Protocolo para la reutilización y destino final de equipamiento e insumos que no son utilizados. Prohibido utilizar medicamentos y cualquier otro insumo para la salud con fecha de caducidad vencida. Aquí se ocupa primeras salidas, primeras entradas, se prohíbe el trasvase, que es algo que se hace frecuentemente, ¿no? Para evitar contaminación de los productos. Se prohíbe introducir a la organización medicamentos, equipos, dispositivos e insumos ajenos a la misma, o debe haber descrito un protocolo para garantizar eso. Debemos fortalecer la trazabilidad de los medicamentos y dispositivos médicos, establecer protocolos para el uso de medicamentos multidosis, y en caso de medicamentos y vacunas multidosis se deberá colocar la fecha de apertura y caducidad y se debe dar un tiempo de vida de acuerdo a la ficha técnica que nos recomienda el fabricante. Ay, perdónenme, es mucha información, está muy extenso y la verdad, si tienen alguna duda, algún comentario, pueden interrumpirme sin problema. En el tema de la seguridad de los procedimientos, antes cirugía segura, hoy es seguridad en los procedimientos, pues tiene de la A, A1, A2, B y C, en donde nos habla de las acciones para mejorar la seguridad dentro del quirófano, el marcado del sitio quirúrgico, el listado de verificación para la seguridad de la cirugía, tiempo fuera para procedimientos fuera de quirófano e insumos reutilizables. Ajá. Entonces aquí nos habla acerca de mejorar la seguridad del procedimiento dentro de quirófano y aquí es llevar el protocolo de la lista de verificación de cirugía segura, en donde nos habla antes de entrar a sala
ya en sala, que es tiempo fuera, y posterior ya la salida, ¿no? Y aquí nos habla acerca y hace mucho énfasis acerca del marcaje quirúrgico. Debe ser sobre la piel del paciente, de manera con un marcador que permanezca, y obviamente hay marcadores especiales para piel. Y bueno, pues aquí también sugiere que lo importante es hacer un marcaje del paciente en órganos de estructuras múltiples, antes del ingreso a quirófano, en presencia de un familiar, en caso de que el paciente no esté consciente, o sea, menor de edad, utilizar una marca estandarizada por la organización, aquí la que nosotros consideremos, y el marcaje documental si el procedimiento es en mucosas, sitios anatómicos difíciles, procedimientos dentales, recién nacido, prematuro, cuando el paciente no acepte que se marque la piel. Omitir en caso de lesiones visibles o urgencias, y en el marcaje documental debe estar en el expediente clínico. La lista de verificación de cirugía segura, y se debe nombrar ahí en el tiempo fuera a un integrante del equipo, quien sea el responsable de llevar esto. Habitualmente se hace responsable la circulante, y aplicar a todos los pacientes cuando se realicen procedimientos dentro y fuera de quirófano, así como los procedimientos invasivos y de alto riesgo. En el tiempo fuera, que voy a confirmar: paciente correcto, procedimiento correcto, sitio correcto, verificando el marcaje cuando aplique. Y en el caso de procedimientos fuera, nos dice que debemos hacer tiempo fuera en la transfusión sanguínea y hemocomponentes, radioterapia, hemodiálisis, toma de biopsia, procedimientos odontológicos, colocación, retiro de dispositivos, estudios de gabinete, terapia electroconvulsiva, colocación y manejo de accesos vasculares. Ojo, aquí muy importante. Aquí nos dice que debemos realizarlo antes del procedimiento, y el tiempo fuera de estos no es otra cosa más que detenerme, verificar que es el paciente correcto, el sitio correcto, el procedimiento correcto, y tener los insumos necesarios. Yo hago mucho énfasis en eso, desde el RPBI, mi equipo, todo completo, para que yo no esté poniendo en riesgo al paciente ya que estoy en el procedimiento. La acción esencial 5, pues nos habla del programa integral de higiene de manos, y aquí nos habla específicamente de las acciones generales para reducir las infecciones a partir de un programa integral de higiene de manos. ¿Qué contiene esto? La capacitación del personal y educación a la comunidad, la administración, que se refiere a tener todo el abasto y agua segura, la calidad del agua. El comité se enlaza con el comité de calidad y la seguridad del paciente, COCACEP, y aquí se trabaja en conjunto COCACEP, el comité de CODECIN y la unidad de vigilancia epidemiológica. También nos hace referencia a aplicar las cédulas de los paquetes de acciones para la prevención de las infecciones asociadas a la atención. Y aquí entonces es algo que se adhiere en esta nueva versión, donde nos pide que estemos implementando los paquetes para prevención de neumonías, de sonda vesical, de accesos vasculares, y poder tener un programa integral para la prevención. CODECIN, pues es un comité, ya lo vimos, se trabaja en coordinación con COCACEP, y la unidad de vigilancia debe observar y analizar la ocurrencia de las infecciones, identificar áreas de oportunidad, realizar mensualmente un informe, coordinar todas las actividades de prevención y control de infecciones. Aquí hacer énfasis en los 5 momentos, en las técnicas correctas de higiene de manos con agua y jabón o algún antiséptico. Hoy sabemos que el alcohol es efectivo, ¿no?, al 70%, y que eso es algo que debe estar bien implementado. El programa integral debe contener cambios en el sistema, la formación y capacitación, evaluación y retroalimentación, la cultura de seguridad, colocar recordatorios visuales, designar a personas que se encarguen de coordinar el programa, supervisiones periódicas, difundir material, herramientas validadas para la prevención, y bueno, pues hacer durante las sesiones de COCACEP, analizar la información e informar a el personal acerca de los resultados.
Reducción al paciente por causas de caída, evaluación y reevaluación del riesgo, implementar acciones de seguridad para prevenir las caídas y acciones a nivel organizacional. El personal de salud tiene que evaluar el riesgo de caída, debe ser, lo vimos, en la acción esencial número 1, que debe ser dinámico, es decir, estar modificando y no tener una ficha de identificación que contenga de manera permanente un mismo riesgo, debe ser dinámico. Evaluar el riesgo de caídas en todos los pacientes y reevaluar cuando hay cambio de turno, cambio de área o servicio, cambio en el estado de salud, modificaciones en el tratamiento o informar el riesgo de caída y medidas de seguridad para prevenir esto y fomentar que el paciente y su familia se involucren. Acuérdense que en este año el Día Mundial de Seguridad del Paciente está enfocado a sumar a los pacientes y a los familiares a el cuidado del paciente, a la seguridad del paciente. Entonces, hoy nuestras campañas deben ir girando hacia esa dirección para fortalecer más nuestra organización. Las acciones de seguridad del paciente, levantar siempre los barandales, verificar el funcionamiento, barandales en posición elevada y los frenos colocados, trasladar al paciente con camilla con los barandales en posición elevada, permanecer con acompañantes, siempre acompañado al baño, realizar sujeción si es necesario, identificar el riesgo de caída, acercar al paciente los aditamentos de ayuda, colocar interruptores de luz y timbre, iluminación nocturna, puertas abiertas en habitación, colocar banco de altura para el uso inmediato, calzado cerrado, antiderrapante, sillas de baño, evitar realizar cambios bruscos, procesos de incorporación, que el paciente se vaya incorporando poco a poco. Para movilizar al paciente requiere de ayuda, que no se separe de su paciente, reportar inmediatamente, elevar los barandales y siempre tiene que permanecer un familiar cuando existen alteraciones motoras o alguna alteración del paciente, ¿no? Yo sé que es muchísima información, imagínense todo lo que nos toca hacer. Ay, perdón. Aquí también nos habla, en caso de caída, se debe llevar a cabo un seguimiento específico del paciente y en caso de que el paciente sufra una caída, se debe registrar como un evento adverso. Entonces, eso es lo que contiene. Fomentar un entorno arquitectónico, que nuestros baños tengan regaderas de manijas, señalamientos, escaleras, rampas. Acuérdense, a veces pasa que el personal de intendencia sí pone sus señalamientos, pero a nosotros no nos interesa y nos pasamos, ¿no? Eso es un alto riesgo. Contar con los mobiliario necesario, no me voy a detener más. Y aquí también contar con elementos que nos ayuden a tener un seguimiento de nuestros pacientes y en muchos establecimientos se diseñó el código blanco para riesgo, para cuando un paciente se cae y poder tener un seguimiento del paciente. En el tema de prevención, notificación, registro y análisis de cuasi-falla, lo que nos pide es que tengamos un registro de esto. Puede ser electrónico, puede ser en papel, pero lo importante es que tengamos la cultura de la notificación de eventos adversos, centinelas, cuasi-fallas, y aquí lo que nos dice que se debe utilizar el sistema de registro de eventos adversos de la Dirección General de Calidad de Educación en Salud o cualquier otro que la institución tenga. Pero sí, idealmente nos sugiere adherirnos a el que ya está en la dirección. El registro de eventos adversos se debe priorizar la atención del paciente, debe ser un registro anónimo, voluntario, confidencial y no punitivo para dar un seguimiento y generar la cultura del reporte. La participación de esto se debe dar en COCACEP, dar informe de lo que está pasando. Se debe llevar a cabo procesos operativos del sistema, se debe registrar y llevar un seguimiento de estos eventos.
Realizar el registro y análisis cuando existan riesgos potenciales o inminentes de muerte imprevista, pérdida temporal o permanente de una funcionalidad que no estén relacionadas al curso natural de la enfermedad. Ajá, y aquí se va a hacer un análisis causa-raíz y los eventos adversos y cuasi-fallas se van a utilizar a través de patrones y tendencias, al menos cada 6 meses, para ver cómo se comportan estos eventos en nuestra organización y establecer acciones de mejora. Reportar también el tema de inmunizaciones, el tema de eventos adversos derivados del proceso de vacunación, la CESAVI, y llevar un seguimiento, y esto se enlaza, todos estos de registro y análisis de eventos se enlazan con comités, tecnovigilancia, farmacovigilancia, hemovigilancia, porque aquí se lleva a cabo todos esos eventos y obviamente a través del área de calidad y seguridad del paciente para tener una visión completa de todo esto. Cada comité tiene especificaciones para COFAT, para farmacovigilancia le aplica una normatividad, tecnovigilancia otra, hemoderivados otra y obviamente todos los demás eventos relacionados a la atención. Al menos tienen que registrarse, reportarse y analizarse la muerte imprevista, la pérdida temporal o permanente de alguna función, la muerte materna, la transmisión de una enfermedad o afección crónica como resultado de alguna transfusión sanguínea, componente, trasplante, el suicidio, violencia sexual. Estos deben tener un análisis causa-raíz en un periodo no mayor a 45 días. Se debe hacer una recopilación, análisis y comunicación de los datos. Se debe registrar, realizar el análisis, el resultado de los registros, identificar patrones y tendencias, monitorizar las estrategias de mejora y obviamente retroalimentación periódica a través de COCASE. Y la acción esencial número 8, que es favorecer la toma de decisión a través de medir la cultura de seguridad del paciente, pues aquí nos dice que debemos medir la cultura, en qué nivel estamos, para que con eso nosotros podamos hacer intervenciones y un plan de mejora para esto. Acuérdense, hay una evaluación y un cuestionario que participamos todas las unidades y que más o menos sale en el mes de septiembre para poder hacer y que nuestra organización sepamos en qué nivel estamos de nivel de cultura de seguridad del paciente. Se realiza anualmente, la participación es de manera anónima, los resultados se presentan en el COCASEP y los resultados de la medición y análisis son entregados y presentados al equipo directivo. Evalúa 12 dimensiones, es trabajo en equipo, acciones para promover la seguridad, mejora continua de la seguridad, apoyo de la dirección en temas de seguridad, percepción de seguridad del paciente, comunicación e información, el grado de apertura de la comunicación, la frecuencia del reporte, trabajo en equipo entre áreas o servicios, el personal, la suficiencia, disponibilidad y gestión, problemas en la transferencia de pacientes o cambios de turno, respuestas no punitivas a los errores. Todo esto tiene muchas preguntas, pero todo se concentran en 12 dimensiones. Perdónenme, sé que es mucha información, pero es a grandes rasgos un repaso de las acciones para que vean, son muy extensas, hay algunas acciones que se incrementaron y que prácticamente nos van a evaluar todo un proceso, todo un sistema a través de las acciones y como lo comenté, son la base para empezar nuestro proceso de certificación en nuestros establecimientos de salud. ¿Tienen alguna pregunta? Perdonen, he sido bastante rápida y yo sé que es mucha información. Pues muchas gracias, maestra Elvira. La verdad, como mencionas, cada proceso tenía oportunidad. No sé si soy yo, es la maestra Angélica.
Ángeles, perdón, ¿Ya perdón. me escuchan ahí? Angie. ¿Me escuchas ahí? Sí, ya te escucho. Estaba comentando que algunas acciones como la 3 ya ahora nos menciona el proceso de medicación con todos los actores involucrados, como son el personal de farmacia, el personal que lo solicita, el personal que lo recoge en farmacia y lo regresa a la unidad donde se va a administrar, quién lo prepara hasta que llega a su punto final. Entonces, en ese sentido, las acciones esenciales ahora parecen estar más completas en cuanto al proceso de que en algunos eslabones que estaban sueltos o perdidos y sin embargo, pues bueno, vemos unas acciones más fortalecidas. Te quiero comentar, maestra Elvira, que te están viendo en vivo por Facebook, YouTube y en Sala Zoom. Y dentro de muchas, y tal, Mónica Pretelini de Toluca, y de, bueno, diversos institutos nacionales y hospitales de aquí de la Ciudad de México. Tenemos una duda que te voy a hacer llegar de parte de uno de nuestros compañeros y colegas. Dice, la mayoría de los medicamentos dicen proteger de la luz, pero una vez diluidos, deben seguir cubiertos, por ejemplo, las aminas. En mi centro, aquellas que vienen en ámpula ámbar, ¿tienes algo que comentar al respecto? Sí, aquí es importante, a veces el tema de presentaciones, el tema de la industria, algo que hemos hecho mucho énfasis es consultemos el origen del medicamento. Ajá, es decir, preguntar al proveedor, revisar, que eso es algo que no tenemos por cultura, ¿no? Revisar la etiqueta o la información que contiene la el medicamento, ¿no? Entonces, ahí es importante verificar qué nos dice la industria farmacéutica de cada uno de esos medicamentos para que tengamos una garantía de que el medicamento es administrado de manera correcta. Ajá, entonces, sí es importante porque hay muchas especificaciones y medicamentos que nosotros por tradición los metíamos al refrigerador, pues resulta que no es necesario, ¿no? Entonces, eso altera la estabilidad de los medicamentos. Y eso es muy importante. Entonces, verificar qué nos dice cada etiqueta del medicamento y poder tener un registro adecuado. O sea, más bien un manejo adecuado y que sea seguro para nuestros pacientes. Correcto, muchas gracias. También nos preguntan, ¿qué deben hacer las unidades hospitalarias en caso de que el familiar o el paciente se automedique durante el proceso de hospitalización? Resulta frecuente que el familiar cuando entra a la visita lleva todo su abanico de medicamentos y le administra los que creen que no le deben de faltar o aquello que le recetó la abuelita o el tecito mágico o alguna cosa que bueno, si bien forma parte de su cosmovisión, pero bueno, pues sabemos nosotros que puede tener interacciones medicamentosas que pueden potenciar o ser un análogo o de alguna manera pueden bloquear el efecto entre medicamentos. ¿Qué nos puedes compartir al respecto? Aquí es bien importante dos términos. Uno, bueno, sobre todo, el Comité de Farmacovigilancia, justamente una de sus atribuciones es el que capacite y el que trabaje con el personal, los familiares, pacientes, a fin de que este proceso de medicación sea más seguro. No sé si en todas las unidades tengan claro o tengan presente la importancia del Comité de Farmacovigilancia e incluso nos dice que debe haber una persona específica para hacer farmacovigilancia. Entonces aquí es mucha la labor y se empata y
con el estándar de conciliación de medicamentos. ¿Qué es la conciliación de medicamentos? No es otra cosa más que ver qué medicamentos ya tomaba el paciente y qué medicamentos voy a quitar o voy a continuar dentro de nuestra atención hospitalaria. Y ahí tiene que ver mucho con otro estándar que es educación del paciente y su familia. ¿No? Porque ahí yo tengo que educar al paciente. Mi institución debe tener mecanismos de control para justamente tener claro y evitar riesgos en los pacientes, porque a veces es el mismo medicamento que le estoy dando, pero tiene otra marca y entonces se tomó doble de otro medicamento. O ahorita es antagónico con otro o potencializa otro que está tomando en este momento. Entonces sí es mucho trabajar desde el ingreso, no sé si la bolsa de trabajo social, no sé a quién asignen para establecer estas políticas de ingreso de los pacientes y poder trabajar, pero se empata con el tema de conciliación de medicamentos. Hay pacientes crónicos que sabemos, caso de hipotiroidismo, ¿no? Entonces ellos ya saben, pero si yo ya también le doy aquí también medicamento para lo mismo, pues entonces estoy poniendo en riesgo al paciente. Entonces sí es mucho desde ingreso, marcar bien las políticas y también nos marcan en las acciones qué hago si el paciente trae medicamentos consigo, ¿no? Debemos establecer políticas para que ese medicamento, punto número 1, sea seguro y verificar que no es, o sea, medicamentos que adquieren en establecimientos que no son seguros. Hoy sabemos que hay mucho medicamento que es pirata, ¿no? Que no tienen las condiciones adecuadas y que se venden de manera normal. Entonces, verificar y poner políticas para ese tipo de medicamentos. Correcto. Muchas gracias. También hablábamos de que todas estas 8 acciones lo que pretenden es favorecer el proceso de seguridad. Siempre la seguridad para el paciente y evitarle riesgos. Pero, ¿qué hay de la seguridad del paciente en elevadores? Ay, otro tema. Pues miren, en el tema de infraestructura, hoy en día les comentaba, la certificación va a ir por pasos, ¿no? Ya les comentaba, hay diferentes etapas, es este otro tema muy extenso, ¿no? Lo del MUEC. Y va a ir por etapas, donde la primera etapa básica va a ser todo lo referente a infraestructura, equipamiento y como estándar crítico, como elementos críticos o estructura crítica. La estructura crítica está denominada que son los criterios mayores y estándares indispensables. Esa es la estructura crítica. Entonces, en esta estructura crítica viene bueno, seguridad de las instalaciones. Ajá, entonces dentro de todo eso viene todo el tema de seguridad en las instalaciones, que se empata con el estándar FMS, ¿no? Entonces, todo eso en conjunto, y es la primera parte. Si nosotros en la primera parte, que es documental, que nos pide evidencia fotográfica, nos pide nuestra autoevaluación de los criterios de estructura blanda, crítica, dura, nuestras licencias sanitarias de todos los servicios, nuestra cartera de servicios, todo eso lo mandamos y ahí van a validar y verificar si pasamos a la segunda etapa, ¿no? O sea, si no pasamos, pues hasta ahí nos quedamos, porque acuérdense que también vamos a tener dos oportunidades. Si nosotros permanecemos estándar, en ese mismo nivel, pues nos van a regresar al nivel anterior. Entonces es como un tema de ir escalando la madurez de las organizaciones, ¿no? Entonces ahí viene contenido todo eso de infraestructura. Muy bien, muchas gracias. Todo este proceso de acreditación muy necesario, pero más allá que para alcanzarla es, pues sin duda, para brindar un entorno seguro al personal y a la familia y a los usuarios, obviamente. Mencionabas a lo largo de la conferencia el código blanco. ¿Será universal para todas las instituciones? Pues aquí no es que sea universal, no es así como un criterio, pero sí nos pide que tengamos mecanismos cuando el paciente ya se nos cae, ¿no? Eso, bueno, pues
Muchas instituciones lo tienen y derivado de eventos centinelas que ocurrieron, eh, y se tuvo que hacer algo para dar continuidad justamente a la atención de estos pacientes. Muchas gracias. Te envían saludos desde Chiapas, Ana María Gómez, y desde Oh, Mérida, Yucatán, oh, Rubí muchas Maribel Castro. gracias. Un abrazo a todos por allá. Tenemos aquí otro par de preguntas, maestra. Sí, adelante. En tu experiencia, ¿cuál es la problemática para su implementación y cómo podemos plasmarlo en una matriz de riesgo? Ay, buen punto. Pues miren, ahorita es todo un reto desde volver a empezar a conocer el modelo, ¿no? De entender cómo va escalando el nivel de madurez, cómo nos van a ir evaluando poco a poco. Desde ahí, nosotros comprender cómo es esta unificación cuando ya estábamos muy acostumbrados a un modelo, ¿no? Cuando ya estábamos acostumbrados a dos procesos y que también siempre pedíamos que hubiera solo uno, un modelo. Y aquí es importante comentar que hoy que se homologan o se unifican, pues es un área de oportunidad. Hoy tenemos ya solo una visión, ¿no? Antes tenemos que preparar, de repente por un lado nos pedían una cosa, por el otro era otro, y entonces los criterios eran complejos, ¿no? Hoy en día, pues eso es un buen momento para hacer esta unificación y bueno, pues se unen ambos elementos. Entonces, aquí, ¿cuál sería la estrategia o cuál es el reto? Primero, pues nosotros conocerlos, leerlos, entender de dónde surge, para qué surge y que efectivamente, como bien lo dijiste, Angie, no es por ir por una calificación, ¿no? Es por ir por instituciones más seguras, por procesos más seguros, ¿no? Entonces, esto es una exigencia a todos los niveles me refiero a nivel directivo, a nivel operativo y como siempre yo he comentado, aquí en la parte operativa, y yo les comento, que ahora que capacito en el tema, ejemplo, de RPBI, les digo, a ver, a lo mejor no pasamos por infraestructura, porque hay muchas organizaciones que por infraestructura no vamos a pasar, pero que sea por eso, que no sea por nuestros procesos, que no nos cuesta, que no tenemos que invertir tanto para que yo haga una clasificación adecuada de basura, por ejemplo, ¿no? O de desechos. Entonces, aquí, pues ese es el reto. La matriz de riesgos, pues sí se tiene que seguir haciendo por partes, ¿no? Por estándares, por metas o por acciones. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a perder en un mundo de encontrar mil riesgos sin saber en qué dirección y en qué cajón lo ocupo. La otra estrategia es, debemos sumar a todos, ¿no? Si yo voy a hacer una política, un procedimiento que habla del proceso de medicación, pues tengo que hablarle desde el que compra el medicamento, desde el que lo almacena, el que lo surte, el que lo prescribe, quien lo va a preparar, quien lo va a administrar, el comité de farmacovigilancia, ajá, porque hasta ahí termina nuestro proceso. Entonces, si vemos, es toda la cadena y todas las personas que están involucradas en esos procesos. Esa es la clave para empezar a implementar el modelo. Uno, entenderlo. Dos, sumar a la gente que participa en cada uno de esos procesos. Sin duda, la motivación de nuestro personal y de hacerles saber cómo la importancia de su trabajo y cómo se refleja en el cuidado de las personas, ¿no? Y yo creo que mucho es de conciencia, de tener conciencia de por qué me debo lavar las manos, por mi Así bien y es. por el bien de los demás, ¿no? Trabajar mucho en esa motivación y más allá de tomar es, tantos cursos, no es que no sean importantes, nosotros estamos a favor y es nuestra razón de ser, pero sin duda todo parte de estar convencidos de lo que estamos haciendo y que tiene un beneficio para todos. Un par de preguntas más y dice,
Saludos, buena participación. Acá en Chiapas aún cuesta en algunas instituciones sobre los cambios de acciones esenciales para la seguridad del paciente y cuán importante es actualizarnos. Bueno, es más un comentario de la importancia que tiene todos estos temas y que bueno, pues por eso nos acercamos a las personas idóneas que nos comparten su experiencia como es tu caso, maestra. Muchas gracias. Otro comentario es: hola, buenas noches. Comentó que ya no se debe marcar tanto los medicamentos. ¿Eso ya viene impreso dentro de las acciones esenciales? Específicamente no. O Yo sea, creo que se refiere a los códigos de colores. exacto. Aquí no nos dice, sin embargo, ya, por ejemplo, ¿no? Si yo estoy acostumbrada a semaforizar mis medicamentos en el carro de paro, en donde sea, entonces yo pongo verde, amarillo, rojo. Pero hoy el día, el rojo, ¿para qué lo ocupamos? Para medicamentos de alto riesgo. Entonces, ahí lo que se sugiere es justamente evitar, y bueno, ha habido consensos, por lo menos a nivel de CINSAE, en donde sí se ha acordado tratar de evitar lo más que podamos poner colores, ¿no? Porque ya al final se pierde el objetivo. Entonces, ya no sé qué me están diciendo con tanta etiqueta. Entonces, hoy en día ya nos marca rojo para alto riesgo, azul para LASA, y entonces, pues ya es con lo suficiente que podríamos quedarnos. Y buscar otra estrategia para el tema de caducidades. Así es, maestra. Eh, Tenemos aquí más comentarios y bueno, en Facebook también nos están eh, preguntando. Dice, aunque no son de carácter punitivo los EA, la Eventos mejor adversos. estrategia, Ajá. ¿cuál sería? Sí, la mejor estrategia, ¿cuál sería? Ay, bueno, aquí es también un tema bien complejo, ¿no? Aquí la mejor estrategia, uno, es debemos fomentar la cultura del reporte, ¿no? Porque hoy en día sabemos, en México no tenemos datos concisos de en qué nivel estamos de eventos adversos, centinelas o cuasi fallas. Y aquí va desde la alta dirección, ¿no? El sensibilizar desde la alta dirección hasta el personal que desafortunadamente termina siendo la segunda víctima, ¿no? Que es quien comete o quien termina o el último eslabón de una cadena de errores, ¿no? Que ejecutó. Y termina siendo esa persona a la que señalamos de culpable de algún evento centinela o algún evento adverso. Sin embargo, cuando hacemos todo el análisis, resulta que no fue esa persona, venía un error ya sistematizado o ya en cadena, y que fue lo que nada más un tema de haber cometido o estar en el último eslabón. Ahí mi sugerencia siempre es hacer análisis causa-raíz de manera muy, muy profesional, de manejar con mucho cuidado la información, porque justamente pasa eso. O sea, sí hemos tenido médicos que caen en depresión por algún error cometido, enfermeras que la pasan muy mal porque uno es el tema de me equivoqué y el segundo es pues me pueden demandar, ¿no? Entonces todo eso no es fácil y siempre lo comentamos. Yo siempre comento es, hoy le tocó a ella, pero mañana nos puede tocar a cualquiera, ¿no? Entonces, es mucho la sensibilización del equipo que haga análisis causa-raíz, es mucha sensibilización del personal directivo, ¿no? Porque a veces también sucede. Vamos con la jefe y le decimos, oiga, es que pasó esto, y pues quieren ejecutar a la persona que comete el error. Y desde ahí empezamos a a cerrar esa puerta de comunicación con nuestro personal. Entonces dice, prefiero ya no decir nada a que tenga una llamada de atención o algún señalamiento por mis compañeros. Entonces, acuérdense que siempre yo les digo, estamos en casa del jabonero y el que no cae resbala y en algún momento puede ocurrirnos a nosotros. Entonces, tengamos mucho cuidado cuando conozcamos que alguien cometió un error, ¿no? Y de señalarlo, porque todos los días nosotros, nuestra práctica es de alto riesgo.
Entonces, yo les digo, en promedio, ministras 20 medicamentos, tienes 20 posibilidades de equivocarte y de cometer un error todos los días, solo hablando de medicamentos, ¿no? Entonces, o hablando de algún otro evento, pues haces 10 procedimientos, tienes 10 probables momentos de cometer algún error, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado. Y es eso lo que yo podría comentarles. Pues muchas gracias. Tienes más saludos y más comentarios, sin embargo, por cuestiones de tiempo, les vamos a dar las gracias a todos quienes nos han acompañado en esta sesión tan importante y recordarles que queda grabada para quienes no pudieron escucharla de manera completa o simplemente si queremos repasar, pues les podemos dar la liga para que puedan tenerla al alcance, ya que estamos en procesos de acreditación, estamos en estas etapas y bueno, pues a uno de Bueno, nosotros aquí, podemos participar. perdón, ya empezarnos a acostumbrar los nuevos términos, ¿no? Los procesos de certificación, ya vamos hacia eso, ¿no? Entonces ya los procesos de acreditación, pues ya de hecho las cédulas ya no están publicadas, entonces ya estamos migrando a todo el proceso de certificación de los establecimientos. Por supuesto es un reto, yo los invito a que no se queden con esta información porque seguro se me fue algo o seguro dije algo no, que no era, no lo sé, pero que lean, o sea, eso es muy importante conocer las acciones y poder tener claridad en lo que estamos haciendo. Yo les digo, es nuestra práctica del día a día. No podemos no conocerlo, no podemos omitirlo, porque eso es nuestra práctica del día a día. Ujú. Así es. Muchas gracias por la invitación, Muchas muchas gracias gracias a a ti. todos. Y no sé si quisieras dejarlos con algún comentario final de, si pudiéramos resumir en un minuto tu conferencia, ¿qué fue lo que cambió, por qué y para qué? Bueno, cambia la claridad en algunos conceptos, es muy puntual ya en algunos otros, en algunos son más, abarca más todo el proceso o todos los procesos, son más puntuales, mejora temas de redacción, dicho mismo por el consejo, ¿no? Y toma la experiencia de todo lo que se había estado trabajando en estos años. Veamos las acciones esenciales como barreras de seguridad para mi protección, para mi práctica profesional y no de verdad como una carga del día a día, que calidad, que los jefes quieren a fuerzas que yo las sepa. Más que saberlas es entender para qué las quiero en mi día a día. Yo les digo, si yo me detengo 2 minutos, a veces dicen, es que por la carga de trabajo no puedo identificar a mi paciente. Perdónenme, o sea, los procesos legales llevan más de 5 años, ¿no? Entonces, 2 minutos son suficientes para invertirle a un paciente. Y más que eso, también pensar en nuestra propia seguridad, ¿no? Entonces, pues fortalecer esa parte y verlos desde ese punto de vista y no como una carga, que es muy intenso, pero si lo vemos es lo que hacemos todos los días aplicamos un medicamento de alto riesgo, todos los días hacemos procedimientos de alto riesgo, todos los días nos enfrentamos a todo esto, ¿no? Entonces, ese es mi mensaje. Nuevamente, muchas gracias y bueno, pues un gran abrazo. Muchas gracias, maestra. Te hacemos llegar tu constancia vía electrónica y pues te agradecemos mucho a nombre de la Asociación Mexicana de Educación en Enfermería, el Colegio Internacional de Formación Científica y Profesional, la Asociación Mexicana de Práctica Avanzada y el Producción y Difusión Científica en Salud. Te agradece, les damos las buenas noches y nos vemos el próximo jueves con un tema también importante donde vamos a hablar de las normas oficiales mexicanas canceladas y cuál es el impacto que va a tener si es que esto se lleva a cabo. No se lo pierdan, nos vemos el jueves. Muchas gracias, maestra Elvira. Te enviamos un gran abrazo. Esperamos que sigamos viéndote más seguido. Gracias. Por Buenas supuesto. noches Muchas a gracias a todos. todos. Buenas noches. Gracias a todos. Buenas noches. El jueves ponemos la liga para que descarguen su constancia. Gracias a todos. Buenas noches.